Segunda media hora de nuestro público y confidencial del día de hoy. Como les habíamos dicho, pues tenemos un contacto telefónico de un hecho noticioso importante, interesante, diría yo. Varios exministros del fallecido presidente Chávez se pronunciaron ayer junto con activistas del partido o grupo político Marea Socialista y también, algunas otras personas de ese entorno que ellos se califican como chavistas, cada vez más distanciados y en ruptura con el gobierno de Maduro. Dentro de ellos está una persona muy conocida aquí entre nosotros, estuvo muchos años aquí, como Ana Elisa Osorio, que fue ministra, también el exministro Héctor Navarro, el general Cliver Alcalá, los dirigentes del grupo Marea Socialista, y entre ellos quien ha estado dirigiendo a lo largo de estos años el portal Aporrea, Gonzalo Gómez, que es precisamente a quien tenemos en línea telefónica. Gonzalo, bienvenido una vez más a Público y Confidencial. Y preguntar, o primero quisiera pues que tú le explicaras a los oyentes precisamente lo que ustedes explicaron en una rueda de prensa de ayer. ¿Por qué irían a firmar el 26, 27 y 28? Sí, bueno, quiero aclarar algunas cosas. Ayer el espacio que se identifica como plataforma en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la democracia, que está constituido por estos exministros, dirigentes sociales, profesores, indigenistas, ambientalistas, está ahí también el general Cliver Alcalá Cordones, está el constituyentista Freddy Gutiérrez y integrantes del equipo político nacional de Marea Socialista. Emitimos un comunicado de prensa que fue leído, donde señalamos lo siguiente. En primer lugar, no que vamos a ir a estampar la huella, lo que estamos diciendo es que asumimos una postura de defensa del derecho democrático a la activación del referéndum revocatorio por parte de la ciudadanía con la colocación de su huella. Correcto. Entre nosotros hay gente que ha dicho públicamente que va a colocar la huella, como el caso del mayor general Cliver Alcalá Cordones. Hay otros, como el profesor Héctor Navarro, que ha dicho que él personalmente no va a colocar la huella. Pero todos, sin excepción, en común, asumimos la defensa del derecho de la ciudadanía a ejercer el derecho, el referéndum revocatorio, como derecho democrático, como alternativa democrática decisoria del pueblo, el derecho constitucional a evaluar a un gobierno y a decidir si se le confirma o se le revoca, de acuerdo con esa evaluación. Nosotros, por consiguiente, asumimos una actitud vigilante, ¿no?, de acompañamiento y de tratar de ser también, velar porque se garantice sin trabas, sin triquiñuelas, sin complicaciones inexplicables, el ejercicio de tal derecho, porque nosotros estamos convencidos de que es con más democracia y no con menos que se puede contribuir a salir de la crisis en que estamos y a resolver esta situación de conflicto. Correcto. Nuestro razonamiento es el siguiente, o por lo menos el mío en particular. Refiriéndome a lo que suele decir Diosdado Cabello, el mismo Nicolás Maduro, otros dirigentes del chavismo. Chavistas no queremos revocatorio, ¿no? En primer lugar, no sabemos qué porcentaje de chavistas quieren o no quieren revocatorio, porque hay gente que es chavista, que está con el proceso revolucionario, que está descontenta con el ejercicio de gobierno y que podría estar dispuesta a revocar a Nicolás Maduro. Correcto. Lo que pasa es que no quiere que venga la MUD, y ahí es donde está el gran problema de que no se ha construido con suficiente fuerza, con solidez, con proyección para hacer una alternativa de reemplazo, una referencia política. Pero en eso es lo que están ustedes, tratando de construir esa alternativa dentro de lo que podríamos genéricamente llamar el chavismo. El chavismo crítico y el pueblo descontento,
Correcto. Porque nosotros ya no podemos ver las cosas en términos solamente de chavistas y no chavistas. Lo que nos interesa es la perspectiva de pueblo trabajador, sectores populares, sectores medios venezolanos honestos que viven de su trabajo, la ciudadanía, la población. Nosotros lo que tenemos es una postura anticapitalista, una postura de reivindicación del proceso revolucionario, reivindicación del legado del presidente Chávez, pero también señalamos la necesidad de superar errores, de corregir entuertos y de avanzar hacia lo nuevo. Entonces, esa es una primera cuestión. Independientemente de que vayamos en lo personal a poner la huella o no, estamos por la defensa del derecho. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno de Nicolás Maduro? No es impedir el ejercicio del derecho democrático. Lo que tiene que hacer es tratar de ganar el revocatorio si quiere continuar en el gobierno. Es correcto, así debería ser. ¿Cómo puede tratar de continuar en el gobierno? No es porque yo lo vaya a aconsejar, pero en sana lógica, tratar de recuperar la simpatía popular y el apoyo, tratar de recuperar la confianza perdida, tratar de reconquistar las mayorías. Para eso tendría que cambiar de política. Correcto. No creemos que lo vaya a hacer. Correcto. Pero el problema en el que estamos encajonados es que la otra alternativa hoy en día representaría prácticamente la misma política. ¿Por qué razón? Porque uno de los graves problemas del gobierno de Nicolás Maduro, que cada vez se ha ido derechizando más y pareciéndose más a la MUD. Incluso está aplicando el paquete de la MUD, la política económica. Todas estas políticas, arco minero, zonas económicas especiales, paquete de corte neoliberal, manejo de la deuda clásico como lo han manejado los gobiernos neoliberales en todos los países, no enfrentar el desfalco, la corrupción, fuga de capitales y además decir que se fugaron 300.000 millones de dólares y ahora que vengan para acá a reinvertirse, o sea, lavado de capitales. Correcto. No importa cómo se los llevaron, no importa que se los hayan robado, que hayan desfalcado las empresas del Estado o los fondos públicos o que hayan utilizado la captura del diferencial cambiario sacándole ventaja a las divisas de la renta petrolera. Entonces, eso es otra política, eso no es la revolución bolivariana, eso no es el legado de Chávez, independientemente de que haya ahí insertos algunos errores que comenzaron importantes desde el pasado. Y la otra cuestión que decimos, que no puede ser que también entonces, además de obstaculizar el ejercicio del referéndum revocatorio, ahora con esta decisión del Tribunal Supremo de que solo es el 20%, pero en cada estado, y como se peleen en algún estado, se liquida todo lo demás. O sea, nosotros creemos que esto es un distrito electoral único, global, de toda la ciudadanía del país. Seguro. Bueno, eso es lo que dice, eso es lo que dice la Constitución, ¿no? Que el ciudadano que pueda ser objeto de una solicitud de revocatorio lo es en la circunscripción donde él fue electo, y la circunscripción del señor Maduro es toda Venezuela, no es unos estados sí, otros no. Claro, pero se está manejando la Constitución como un instrumento para aparentar que se cumple y meter la trampa, es decir, no se busca la esencia del ejercicio del derecho democrático. Y hay una cuestión muy preocupante, aquí no va a haber tampoco elecciones regionales de gobernadores y alcaldes, y nadie patalea, ni siquiera la MUD patalea. Pareciera que estuvieran de acuerdo en ir dejando pasar las cosas, porque hasta ni siquiera hacen mucha fuerza por el tema del referéndum revocatorio. Nos parece que la lógica de todo esto es que se quiere dejar que este gobierno vaya aplicando el paquete, con un mayor control social que puede tener por la influencia todavía de la simbología y de los afectos del chavismo, para después allanarle el camino a un pacto, a un gobierno interino o a la fórmula que vaya a venir, que va a ser entre dos opciones de derecha, por eso tenemos que levantar la nueva, y esto va configurando un estado autoritario. Gonzalo, las cosas se vayan a resolver o por la vía de la imposición o por la vía de un pacto a trastienda. Ok, Gonzalo, discúlpame también para comentar. Uno comprende que para ustedes la importancia es construir, y a mí me parece además muy positivo para el futuro de Venezuela, que haya una alternativa de lo que fue el chavismo o parte de él, o por lo menos el chavismo de izquierda, porque hay muchísimo chavismo de derecha, pero bueno, pero en fin,
Ese es mi punto de vista. A mí me parece que eso es muy importante, y entiende uno que para ustedes es fundamental diferenciarse de la mesa de la unidad. Pero por supuesto, al hacerlo, bueno, decir, por ejemplo, que la mesa no está haciendo el suficiente esfuerzo por el referéndum revocatorio, caramba, todo el esfuerzo que se ha hecho, todo lo que existe ha sido por el esfuerzo de la mesa, por lograrlo, superando obstáculos, venciendo todas las trampas que le han puesto, hasta la violencia de los grupos paramilitares, bueno, todas las cosas que vimos durante el 1%, y las que vemos ahora, etcétera, en fin. Pero bueno, está bien, uno entiende que ustedes necesitan marcar su diferencia y su distancia, ¿no? Pero fíjate tú, aquí estoy leyendo en una de las reseñas que está, por ejemplo, en el portal Runrunes, el general Cliver Alcalá, como tú dices, en la rueda de prensa de ustedes ayer, bueno, anunció que él sí iría a poner su huella. Y más adelante el exministro Héctor Navarro dice que ustedes, dice él, están convencidos de que el presidente Maduro debe ser revocado. Él no dice ahí si va a poner o no la huella, pero que en todo caso él piensa que debe ser revocado. Eso es lo que dice esa reseña, ¿no? Es decir, y uno entiende que es lógico también que de entre ustedes tengan que vivir distintas posiciones frente a un mismo hecho. Eso además me parece legítimo, ¿no? Sí. Son discusiones normales. Política pues. También, porque claro, no hay imposición de líneas y cosas por el estilo, ¿no? Sí, o un pensamiento único, una cosa de esa horrible, ¿no? Que realmente no es correcta. A mí me parece bien bueno que ustedes expresen incluso esas diferencias, porque así se construyen pues los movimientos alternos. Pero realmente a uno le preocupa, o por lo menos en mi caso, lo que ustedes vayan logrando en construir esa referencia, porque yo sí creo que vamos a un cambio, y en ese cambio al país, a Venezuela, le hace falta que haya una alternativa honesta, decente, de principios, de lo que fue genéricamente el chavismo, y buena parte de lo que está en el gobierno no corresponde a esa descripción, pero hay gente que sí. Así que si ustedes construyen eso, me parece bien bueno. Sí, bueno, estamos planteando la necesidad de construir esa referencia política alternativa que parte del chavismo crítico, del chavismo honesto, del chavismo que no perdió el rumbo, del chavismo que no se burocratizó, del chavismo que no se involucró en la corrupción, que es una desnaturalización de el sentido original de la revolución bolivariana, y también sectores que no necesariamente provienen del chavismo o que se apartaron de él en algún momento, pero que tenemos coincidencia en la visión general del tipo de sociedad que queremos y del tipo de funcionamiento político, ¿no? Eso es algo que además está por construir. Hay algunas claves que ya fueron establecidas a lo largo de la Revolución Bolivariana, pero hay muchas tareas que quedaron inconclusas, cosas que fueron tergiversadas y deformadas, que habría que retomar, y por supuesto hay muchos errores también que corregir. Lo que sí estamos muy claros es que no queremos que se vuelva al rumbo político que representa la MUD desde el punto de vista de la derecha clásica, desde el punto de vista de lo que hoy en día son gobiernos como el de Macri o lo que representa Temer en Brasil, etcétera. Aunque este gobierno no le falta mucho y tiene muchos elementos de conexión en la práctica, no en la retórica, con todo eso, no en la retórica. Es decir, ya este gobierno se asimiló al sistema global del capital, está trabajando a fondo para el capital financiero. La burocracia dejó de ser simplemente una casta administrativa y mediadora entre los poderes fácticos, me refiero al poder económico y de las capas de la sociedad que insurgieron en la lucha, sino que por la vía de la acumulación de capital ya son una nueva clase social, una neoburguesía o una lumpenburguesía, si pudiéramos decir, ¿no? Ya. Entonces, pero mantiene los símbolos, mantiene las referencias recurrentes al legado del presidente Chávez. Todavía hay esperanzas que están depositadas allí por sectores del pueblo. Hay, por supuesto, el miedo a la posibilidad de que pueda retornar
en la Cuarta República, que ya volvió en gran medida, ¿no? Y vuelve desde adentro, retoña desde adentro, desde el corazón de este propio Estado y gobierno que tenemos. Correcto. Mira, Gonzalo, bueno, como se nos termina el tiempo, digo que se nos termina el tiempo de la entrevista, tenemos que hacer ya nuestra pausa de esta hora. Lo que te quiero decir, no le podemos presentar a la gente una tarea y una opción terminada. Lo que queremos decir es, podemos recuperar lo mejor de la revolución, sin necesidad de volver atrás. Correcto. Bueno, y eso es lo que estamos proponiendo. Muy bien. Bueno, Gonzalo Gómez, quien es uno de los animadores principales, director del portal Aporrea, parte de Marea Socialista. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Muchas gracias por la oportunidad. Y aquí a la orden, ¿oíste? Cuando ustedes sientan que necesitan comunicar un planteamiento, este programa está a la orden. Muy bien por esa apertura y esa pluralidad. Seguro. Bueno, saludos, suerte. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bien, con esto nosotros terminamos esta segunda media hora de nuestro Público y Confidencial. Yo creo que es una postura interesante. Uno no comparte muchas cosas, pero bueno, la democracia y la pluralidad es así. La gente tiene derecho y ojalá ellos puedan lograr éxito en construir esa opción política alternativa a la gran corrupción en que se convirtió este gobierno. Muy bien, vamos entonces a la pausa y ya volvemos. También puede escuchar Público